Mari Mari Compuché, Compuwenei, Inche Guala María Isabel Pingen, Furiloche Mecuaría Meo Tañitubun, Nahuelguapi Cuché, Nahuelguapi Fuchata Nicupalme, Inche Lonco Los Gualahue. Bueno. Bueno, estamos con Isabel Piti Guala. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Estamos en su loft, comiendo tortas fritas. Más o menos. No, vamos a tener una charla, una entrevista muy rica, con mucho condimento de la espiritualidad mapuche, principalmente, filosofía mapuche, y vamos a empezar a preguntarle sobre su niñez, cómo la vivió, en dónde, quiénes y cómo eran sus padres, o su familia en sí, y cuándo se dio cuenta que de alguna manera iba a tener una lucha como mapuche durante toda su vida. Bueno, vamos a empezar desde el principio, como dicen, ¿no? Mi padre, Aurelio Guala, Pinguefui, porque ya está muerto, ya no está. Él, a mí cariñosamente, toda la vida me dijo India. India salvaje, Madre Selva, eran los nombres que él me daba cariñosamente. Entonces, a mí que me digan India no me ofende, al contrario, me pone contenta, porque es de la forma que me trataba mi papá. Él siempre me dijo que éramos, y lo que él había aprendido en su niñez, por la iglesia, porque lamentablemente fue la iglesia la que le dio un estudio, porque la educación se la dio mi abuela, Ida Mesas. Entonces él decía que éramos descendientes de araucano por lo que había leído. Mucho tiempo creí que éramos descendientes de araucano y me crié con eso. Me enseñó a contar en Mapuzungún, me enseñó que la flor era Rayén, que la mariposa es Llampusquén, que la estrella es Huaynelén, que el lucero es Huiñilfe, que la luna es Cuyeni y que el sol es Antú. Pero bueno, par de palabras sueltas, porque él no manejaba fluidamente el Mapuzungún. Pero sí se acordaba de muchas palabras que le decía mi abuelo, Segundo Bernabé Guala. Que sí sabía el Mapuzungún. Y seguramente que sí, por claro. Eso él aprendió, mi papá. Claro. Siendo que mi abuelo falleció, lo mataron cuando mi papá tenía 5 años. Lo confundieron con un supuesto ladrón, en aquella época estaban armando parques nacionales y ellos se negaron a salir de ese territorio porque la historia se remonta mucho más atrás. En la época que logra llegar la conquista a esta zona, mi bisabuelo Bernabé Guala pasó a ser carrero, porque tenemos que acordarnos que la conquista y la pacificación fueron en conjunto y se arremetieron a nuestro pueblo de los dos lados de la cordillera. Entonces mi bisabuelo se debe haber entregado y pasó a ser carrero. En carretas traían desde Osorno, lo que hoy es Osorno, Valdivia, toda esa zona, mercadería y la cruzaban en balsas para este lado. A través de un tiempo le dan las tierras, 625 hectáreas que en ese tiempo se repartían como caramelos. A muchos de los mapuches le entregaron tierras y así como se las entregaron, las fueron dividiendo y sacándoselas. Es lo que yo sabía de un principio. Después empecé a buscar mi verdadera historia. A mi bisabuela la mata Foster Rojas, un supuesto forajido que sacando conclusiones era un sicario. Le dan las tierras de donde estamos hoy, pero mucho más abajo. Busqué en la historia, busqué en libros, empecé a buscar, a hurgar en lo que hay. Testimonios.
Y termino encontrando que las tierras no se la dieron a mi bisabuelo, se la dieron a mi bisabuela, Moclovia Buenuñir, se llamaba ella. Y a ella es que la matan acá cerca de Bahía Serena, sus restos están sepultados en un cerrito que hay en Bahía Serena. Y a mis tías abuelas que fueron asesinadas por estos sicarios, Foster Rojas y compañía, que es parte de la historia de Bariloche también. Y bueno, la lucha la empieza a encontrar mi hijo Facundo Jones Wala, lonco del Pulojo en Resistencia de Cusamen. Como yo contaba las historias que me había contado mi padre y empecé a buscar esa verdadera historia, él lo tomó, no sé si él o es que su espíritu volvió a nacer de los antepasados y toma la posta de buscar el verdadero ser que somos, ¿no? Sí. Encontrar la identidad mapuche. Dentro de esa identidad, él tenía un pasado, él tenía una familia por parte de su padre también, en Cusamen, que fue igual de dolorosa que la mía, que mi familia por parte de mi padre, que también fue igual de dolorosa que muchas familias en Bariloche y en todo lo que es el Gualmapu, decimos nosotros, el territorio mapuche. Es ahí donde encuentro la verdadera historia de mi familia. Cuando matan a mi bisabuela, un coronel, que nunca me acuerdo el apellido, sé que era muy mezquino, se lleva a las familias mapuches de toda esta zona y es ahí donde la familia Millanón Corranquehue son los que pelean y no se van del lugar. Y guerrean con el ejército y hasta el día de hoy son un orgullo para muchos mapuches porque ellos defendieron ese territorio y lo siguen defendiendo. Eso es parte de nuestra historia. Los llevan y los van a dejar a las zonas donde supuestamente no estaban muy buenas, ¿no? Mi padre nace en la cascada de los Alerces, pequeño lugar. Sí. Se cría en el Tronador con el abuelo José Cretón, que estaba casado con Lucrecia Mesa, que era hermana de mi abuela Aida Mesa. Cuando muere mi abuelo Bernabé, segundo Bernabé, se lo lleva el abuelo Cretón y lo cría él. Pero lo crió como Aurelio Wala porque él tenía la oportunidad de haberle cambiado el apellido, ¿no? Y lo crió como lo que él era. Cuando yo nací, viví 1 año en el Tronador. Pero me enfermé muy grave. Entonces le dijeron a mi madre que tenían que llevarme y a mi padre me tenían que llevar a las alturas para que me sanara. Porque los médicos, que en ese momento era Pefaure, el negro Pefaure, médico de cabecera de la familia, le dijo a mi papá que en realidad no sabía lo que yo tenía y me llevaron donde una abuela, la abuela Caetana le decían, y ella le dijo que me tenían que llevar a las alturas para que yo me curara. De ahí estuvieron varios meses llevándome a caballo lo más alto posible, sí, y haciéndome respirar ese aire. Y el abuelo José Cretón me decía Pichi, por mi ser mapuche, pero a la vez me decía Petit, porque él hablaba francés y era suizo-francés. Y mi mamá me empezó a decir Piti. Por eso me dicen Piti. Claro, por eso ¿Y en el colegio cómo la pasaste? Y en el ¿En colegio, qué colegio? La escuela de 129 Colonia Suiza fue mi primera escuela. A los 3 años hice primer grado, porque no es de ahora solamente la pobreza y el sufrimiento y todo eso, ¿no? Mi mamá tuvo que salir a trabajar y no tenían con quién dejarme, entonces hablaron con el maestro, en ese tiempo era Arroyo, para que yo pudiera ir con mis hermanos a la escuela y mi mamá pudiera trabajar y llevar. ¿Cuántos hermanitos eran? Nosotros éramos 3 hermanos, ahora quedamos 2. Y ahora quedamos. Y bueno, y como yo me aprendía todo, a los 3 años hice primer grado
A Sí. los 4 hice segundo, a los 5 hice tercero. Qué bien. Y de ahí compraron en otro lugar y me llevaron a la escuela 48, pero yo no podía estar en tercer grado con 5 o 6 años, entonces me volvieron a hacer tercer grado. Claro. A los 11 años terminé séptimo grado y era muy tímida, muy retraída en la escuela. No fue fácil porque era la India en el barrio, Ajá. éramos los indios. ¿No había más descendientes de mapuches en ese momento en el barrio? Como Ni- en todos lados que hay mapuches y bueno, a veces las No se caras les reconocían. duele, Claro. la forma de ser, la forma de caminar, la forma de hablar, el apellido Sí, y no se todo, reconocen, y claro. no se reconocen y tienen vergüenza de ser mapuche. Claro. Pero como hoy entiendo. me criaron orgullosa de ser india salvaje, Sí, sí. me crié de otra manera y Claro. crié a mis hijos con esa base que me crió mi padre. Y bueno, muchas de las cosas que mi papá me enseñó es que lo que se guarda aquí es lo más valioso que uno tiene. Entonces eso es lo que yo les enseño a mis hijos, Claro. a estudiar, a leer, a que un libro tiene mucho valor y que hay que cuidarlo y que no hay que romperlo. El día que rompían un libro iba su golpe en la mano, porque también me lo hizo alguna vez mi madre a mí. Y mis hijos se criaron leyendo mucho, instruyéndose mucho para... Todos. La gran mayoría. Ajá. O sea, Facundo, Fernando, después los otros tuve que dejarlos para poder darles de comer porque había que comer también, entonces no me dediqué completamente a los otros hijos. Sí, sí. Y hoy en día es mi hija, Claro. la más chiquita, la que es lectora y que trato de que aprenda, que Bien. todo lo que pueda aprenda para que le sirva el día de mañana. Sí, sí. ¿Y cuándo fue el momento en que vos viste que en los diferentes lofts se iba gestando continuar con esta lucha? Es que siempre vivieron las diferentes lofts. Ujú. Cuando Facundo se empieza a reconocer mapuche y no araucano, como me había enseñado mi papá, y me va y me lo explica, es donde, en esa parte es donde nos dimos cuenta que no éramos solos. Claro. Es que yo también en un momento pensé que era sola, que Wala, porque soy única hija de mi papá, mis hermanos son hijos de mi mamá criados por mi papá, pensé que era la única Wala. Y cuando empiezo a buscar y a encontrar, me encuentro que había en Wala Pasé Dulce. Claro. Y voy y me caso con un Jones Wala, con otro Wala. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que los mapuches sí existían y que las comunidades seguían existiendo, seguían estando, y que éramos nosotros los que teníamos que encontrar esa identidad para poder volver a ser, Sí. que es lo que hoy estamos haciendo. Claro. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. COT Extremo Sur. Prótesis traumatológicas, cadera, rodilla,
craneosplastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. A pesar de todas las promesas incumplidas de los diferentes gobiernos que se vinieron sucediendo ya, no sé, pero de hace 50 años, para poner una fecha, a pesar de, porque no nos olvidemos que tu hijo está preso, es importante el relato que vos puedas dar sobre esa parte, ¿no? Es que como comentábamos hace rato, ¿no? La resistencia de nuestro pueblo jamás se terminó. Desde hace 500 años venimos resistiendo. Los pueblos originarios, en realidad. Han pasado muchos gobiernos. Y desde que empezó a ser Chile y Argentina, siempre hicieron los negociados en conjunto. Todos los negociados los han hecho en conjunto. Sí. Entonces no es casualidad que hoy esté pasando todo el déficit de tierras que hay. No solamente para nosotros los pueblos originarios. Inclusive hoy mismo hubieron varios desalojos de gente que no pudo pagar el alquiler porque si no, no puede comer. Si tiene que pagar un alquiler, no come. Y sí o sí tiene que tener un lugar donde vivir, por su dignidad. Tenemos una democracia que empezó hace varios años donde la cultura del trabajo, como dicen muchos, se perdió. Nuestro pueblo perdió la cultura del trabajo hace muchísimos años, desde que esto empezó a ser Argentina. Porque nuestro pueblo fue corrido de un lado y del otro, fue despojado de sus territorios. No es casualidad que Inacayal esté sepultado en Tecas, cuando nació acá en el velódromo. Claro. Su territorio era acá en el velódromo, lo que hoy es el velódromo de Bariloche. Desde el río Limay hasta el Villegas vivía Inacayal, sí. Era su territorio. Sí, sí. No es casualidad eso. Entonces no es casualidad que las políticas de Estado sirvan para un solo lado o apunten para un solo lado. Nunca van a apuntar para el pueblo originario. En cierto modo lo tienen que aceptar, que nosotros existimos porque hay leyes que están por sobre la Constitución. Pero el pueblo oprimido, ¿por qué no tienen derechos el pueblo oprimido? ¿Por qué desalojan gente de la manera que han desalojado ayer, antes de ayer, en Guernica, claro, por ejemplo? Claro. Quemarle lo poco que han podido construir. ¿No? Entonces no son las políticas de hoy, de ayer, del año pasado, del gobierno anterior o el anterior. Son políticas que vienen desde los romanos. Cuando el barco se plantó en algún lugar de América, trajeron esas leyes. Son las que hoy nos gobiernan. Sí. Entonces, si nosotros, como pueblo mapuche, el pueblo oprimido, como pueblo empobrecido y oprimido, nos sentamos a negociar, porque esto hay que negociarlo y hacer leyes como corresponden, que nos amparen a todos los oprimidos, vamos a seguir estando y viviendo lo mismo, la represión, las muertes, gatillo fácil, las desapariciones. Y con armamentos no arreglamos nada, con más policías en la calle no se arregla nada, con represión no se arregla nada, se agravan las cosas, sí. Porque esos niños que son corridos en los territorios, que son violentados en los territorios, son los que se van a levantar el día de mañana. Entonces depende de nosotros de que cambiemos las leyes. Y no solamente las leyes, que cambiemos la forma de pensar de la gente, de vivir, demostrando y viviendo en armonía. ¿Por qué es eso? Sí, es vivir en armonía con el entorno, con la mapu, como se dice en mapuche, con una filosofía de vida absolutamente diferente, como la que tienen ustedes. Lo ven espiritualmente desde el respeto a la tierra. Eso desde la armonía, claro. Y desde el convivir con la tierra. Y nosotros convivimos con la tierra. Claro, claro. Hace un año, 2 años atrás, caminábamos por el bosque con otros periodistas que vinieron
Y yo le decía, ¿no? En un árbol grande nos sentamos, porque hacía más calor que hoy. Y le digo, ¿cómo me gustaría conversar con el árbol para saber quién de mi familia cruzó por acá? ¿Quiénes anduvieron por acá? Mi bisabuelo pasó a ser leñador después que le dan las tierras. Y vaya a saber si no anduvo por estos bosques, Claro. juntando leña para vender y para entregar, porque él entregaba leña. Sí. Entonces, por ahí pasa el valor de la MAPU. El tratar de no contaminar, de que el agua siga siendo limpia y pura para... Que esa es otra para de la las luchas que también descendencia. ustedes tienen. Sí. Las represas. Es que la represa te corta la biodiversidad del río. Claro. Acá nomás, en la Playa del Viento, tenés los vehículos que cruzan el río Casa de Piedra de un lado al otro, que tremendas camionetas, motos, cuatriciclos. Hace un mes estuvo el desove de las truchas. Las truchas deben subir por el río para desovar y volver a reproducirse. Sí. ¿Y qué pasa con los vehículos cruzando por el río? Claro. Y nadie lo ve, cuando en realidad vienen a talar los cipreses, vienen a talar los coigües, vienen a pasar por el río, vienen a dejar su mugre, sus toallitas higiénicas, su latita de cerveza, su gaseosa, sus bolsas de nylon y a quemar en cualquier lado. ¿Cómo vivís vos tu entorno, en tu entorno acá? ¿Cómo es tu día? Mi día de todos los días, despertarme muy temprano, porque los pajaritos y el sol a la mañana Sí. te levantan temprano, desayunar, tomar unos buenos mates, hacer tortas si no hay, cocinar un poco. Veo que tenés un estar con vivero. las plantas, Claro. ver qué se siembra en esta semana o qué hay que trasplantar, qué es lo que hay que hacer. Y eso es parte de la naturaleza. Y bueno, un día fuimos con mi niña a juntar lahuen, hierbas medicinales, y siempre se le pide permiso a la planta para sacar lo que se necesita para la curación, ¿no? Se le pide el permiso y yo veo las huellas de los cuatriciclos y le digo a la MAPU y a las plantas que me digan cómo tengo que actuar para que no pasen más a romper las plantas medicinales por ahí, que es el lugar donde hasta los machis han venido a juntar sus plantas. No pasaron ni 10 minutos y aparece uno en un cuatriciclo y otro en la moto, y los paro y le digo, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, ahí me dicen que tenían un convenio, no sé con qué, y que por eso ellos tenían circuito para andar ahí, porque hacían turismo y le vendían a la gente y tenían que cumplir con eso. Digo, pero están dentro de la comunidad Los Gualagüe, yo no les permito pasar por acá porque nosotros acá sacamos las plantas medicinales. Entonces cuando uno le habla a la MAPU responde. Por eso nosotros la cuidamos, la protegemos. Nosotros somos hermanos del árbol, hermanos de la maguisa, la montaña, hermanos del río, de donde viene el agua, del lago. Estamos, cada vez que hacemos ceremonia nos ponemos en comunidad con ellos. Claro. Esa es la forma que Esa es la tenemos. forma. Es un bien espiritual y es una forma de vida. Claro. Yo no quiero esta tierra para venderla y para explotarla, porque no me sirve. No. Dejaría de ser mapuche si yo pienso en el territorio para explotarlo. Claro. Porque en Bariloche se habla mucho del turismo. No quiero ofender a nadie, pero se habla mucho del turismo. Pero nadie está mirando, ni siquiera los gobernantes de turno, ni los anteriores, ni cuando yo creo que nací, que empezó Panorama Invernal en aquellos tiempos, Sí. pensaron en la bomba biológica que nos venían a dejar a Bariloche. Claro. Y que no tiene tratamientos esa bomba biológica. Va directamente en un caño que va más adentro del lago ahora. Sí. ¿Qué va a pasar con el tiempo con el Nahuel Huapi, que es nuestra fuerza? Porque a nosotros nos mandan los espíritus que están en el Nahuel Huapi, los espíritus que están en esta montaña, los espíritus que están en el río, los espíritus que están en los lagos. Ellos nos mandan a nosotros como pueblo, como ser mapuche. Claro. Si nosotros no nos defendemos y no los protegemos, ellos nos van a dejar de proteger y de defender a nosotros. ¿Qué va a pasar con el futuro? No
no solamente con nosotros como pueblo mapuche, nosotros lo hacemos porque es nuestra forma de vida, nuestra razón de ser mapuche. Pero aquel que no es mapuche no se ha puesto a pensar qué va a pasar. Que también le va a tocar. El día de mañana cuando no tengan agua del lago para beber, Claro. donde hayan entregado todos los cerros a las grandes empresas y que no va a haber nieve ni agua para beber, donde no va a haber, ya no hay playas donde poder cruzar porque le han alambrado, porque le ponen perros, porque lo sacan a tiro, donde hay un lago escondido, muy resguardado, muy escondido. Entonces, ¿cómo no se piensa en eso? ¿Cómo no hay políticas que piensen en eso? Las bombas biológicas que dejan en todos lados. Sí, abramos senderos, sí, pero reeduquemos a la gente. Claro. Porque con los años no vamos a tener naturaleza, no vamos a tener lagos, a no ser que la Mapu se pegue un sacudón y se vaya a todas las pailas. Nosotros vamos a seguir siendo mapuche. Dame la mano. Te agradezco tanto, Piti, me da tanto gusto haber charlado con vos. Agradezco a 2054 TV que hayan venido hasta mi casa. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. COT Extremo Sur. Prótesis traumatológicas, cadera, rodilla, craneosplastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595.